¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva entrega de nuestro canal. Hace pocas horas está en el aire, desde hace pocas horas está en el aire, la primera de las 3 entregas del homenaje a Aldo Blanco. Invitados Jorge Gnadenich, Virginia López Grisolía, está teniendo, como no podía ser de otra manera, tratándose de semejante homenajeado y semejantes invitados, no podía ser de otra manera, te decía, y la respuesta está siendo excelente. Los homenajes que hacemos a gente tan grande, como se dice ahora en la calle, a gente tan grosa, tienen el problema que siempre es poco. Siempre es poco lo que uno ha dicho, nunca es suficiente la cantidad de personas que invitamos. Y justamente hoy, los invitados de hoy son 2 personas que conocí way back in time, cuando yo estaba cursando con Aldo Lengua 1. Tenía excelentes adscriptos, uno no, ellos lo van a negar, pero yo tengo testimonios y pruebas contundentes de que son excelentes profesionales. Ellos lo van a negar, vas a ver, pero créeme, vos créeme a mí. Y ahora te voy a presentar sin más a nuestros invitados. Laura Pantelakis, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Muy Hola, bien, un gusto Fernando. recibirte. Igualmente, Fernando, ¿cómo encantado. estás? Hola Carlos, ¿cómo va? Hola Laura, gusto de volverte a encontrar también Laura, compañía del, no solo de inscripción, sino de todo, casi todo el profesorado. Ah, muy bien, yo lo Hemos sé, trabajado juntos muchos años también, Fer. Muchísimo, sí, sí, sí. sí que Sí. mira, y uno de los culpables de todo este camino que han hecho es nuestro homenajeado de hoy. Pero antes contanos, Laura, ¿qué estás haciendo en la actualidad? Bueno, estoy haciendo bastantes cosas muy diferentes, pero bueno, resumo en que estoy en un colegio técnico de la UBA, trabajando ¿No? actualmente, y en un colegio bilingüe, y desarrollo el resto de mi actividad en forma particular. Bien, bien, trabajando con actualmente inglés general. No, un poco legal, un poco business y el entrenamiento para exámenes internacionales, siendo examinadora también. Entonces, bueno, me Bien, aboco a la preparación de los alumnos en forma particular para esos exámenes. bien, eh, perfecto. Pero yo recuerdo que te has formado en la parte de lengua y en la parte de fonética y fonología, que también era Sí, otra de tus pasiones. ¿M? sí, Así sí, que lo ojalá. Sí, recordamos. también, sí, lo Así que, hacemos, lo hago y en forma virtual. bien, bien. Recientemente nos hemos encontrado en un curso sobre intonation, ¿sí? Esas cosas que Sí. eh, siempre como canta Serrat, cosas que tú detestas y me chiflan a mí, cosas que a algunos los odian y a otros nos encantan. Muy bien. Y Fernando, contanos en qué andas hoy. Bueno, yo también como Laura trabajo en distintas organizaciones, distintos lugares, trabajo en colegios secundarios donde, bueno, coordino el inglés de uno de ellos, el departamento de inglés de uno de ellos, después doy clases en, también preparo para exámenes internacionales, como decía Laura, Bien, tanto lo que es, sí, English as a foreign language, digamos, todo lo que es First Certificate, CAE Proficiency, y después también estoy enseñando AS Literature y IB Literature en colegios bilingües. Y bueno, después estoy en el profesorado de Joaquín B. González, tengo una cátedra de literatura contemporánea en lengua inglesa en el turno vespertino. Así ya. que bueno, muy, Si muy tenés, contento. Y también trabajo en un profesorado de enseñanza. Es decir, trabajo en tantos lugares que aburriría al público contar. pero bien, con esto, Esperamos todo. como Y trabajé muchos años en el lenguas, que bueno, justo este año he tenido que hacer un cambio por cuestiones de horario, pero en fin, todas instituciones que quiero mucho. como,
como si todo esto fuera poco, ¿eh? ¿Mm? Como decís que trabajás en muchos lugares, como si esto fuera poco. Hacer exámenes internacionales, me decía el English Literature, y como en colegios bilingües, ¿hay aceptación del alumnado por la literatura Sí, o sí. cuesta transmitírsela? No me parece que de manera particular, ¿no? Me parece que sí, yo tengo muchos alumnos que son muy entusiastas de la Bien. literatura en inglés, de la discusión, de los textos. Sí, sí, no tengo la sensación de que cueste enseñarlas para nada. Bien, bien, perfecto. Así y con excelente. Laura, vamos a empezar, como decíamos, ladies first. Contanos cómo, con nuestro homenajeado de hoy, cómo llegó Aldo a tu vida. ¿Fuiste, Bueno, fuiste cuando alumna de él en el... comenzamos, claro, cuando comenzamos el profesorado en primer año, él era mi profesor de lengua uno y también nuestro profesor de geografía, ¿no? Mm. Fer era también nuestro Ujú. profe de geografía. Y bueno, y a partir de ahí comenzó, no sé, una admiración enorme, porque él era muy carismático, era una ¿Verdad? persona que te llegaba eh, Sí, sí. siempre. Y bueno, era no sé, alguien que nos enseñó tantas cosas. Yo creo que toda mi formación se la debo a él. Cuando yo decidí hacer la inscripción con él se sentaba al lado mío y me decía, bueno, vos corregís y yo te miro. Y así aprendí a corregir. Y creo que aprendí a Ya, ver cosas que otros docentes no ven porque yo lo tenía a él al lado. Y es algo mirá. muy grande, Uy, sí. qué lindo aporte, que algún profesor que te diga, corregí, y estar corrigiendo un trabajo con O sea, yo Aldo al eso es lo que lado. quería destacar de él, su generosidad enorme. Sí, En un momento, Zulima me llamó para dar la cátedra de geografía y Aldo era el profe y me dice, bueno, vos te venís a mi oficina, acá tenés la biblioteca, servite lo que quieras. O sea que yo quería enfatizar su generosidad enorme, siempre conmigo fue una persona muy afectuosa. Acá lo tengo, aunque no me haga, no me dé mucho crédito la foto, lo tengo acá entregándome el diploma de sí. egresada. Así que bueno, tengo muchos recuerdos con él y bueno, fue muy importante para mí, Sí, muy. sí, esa generosidad me consta. Yo era uno de los primeros. Yo había empezado Geography con él, que después la dejé, tiempo después la hice con otro excelente profesor, Santiago de la Mora, Mm. y, y me acuerdo que había traído un libro que yo lo estaba, ahí le dije, me lo presta un segundito en la break, lo estaba mirando, no sé de qué pueblo, así como los celtas, así había traído así algunos de los viejos pueblos. De pronto me dice en el recreo, que si querés llevarlo, me lo devolvés, me lo traes cuando puedas. Sí, lo terminé, me tomé mi tiempo para leerlo, cuando terminé se lo devolví, pero él, le decía, mire que no hay apuro, no hay apuro. Y tenía eso, que le nombrabas un tema y te prestaba material, una generosidad, eh, así de esos, no digo pocas veces vista, porque por ahí es ser injusto con otros grandes colegas también, pero cambio de pocas veces vista por dignísima de rescatar. Así decía, lo tuviste en lengua uno, en geografía, luego lo reemplazaste en geografía y luego completaste la No lo reemplacé, lo no supliste recuerdo un ahora. tiempito. Creo que fui a la tarde cuando se abrió la tarde, porque no Ah. existía en la tarde, no, y fui a la tarde. Ah, la famosa apertura del año 91 que había generado tanta polémica. Exacto, sí, 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 no lo reemplacé, no. claro. Yo no había nacido en el 91, pero en la historia del Joaquín ahí lo leí. No, no. Bien, pero sí, sí, no,
Sí, sí, me acuerdo que hubo creación de cargo. Bien, luego la especialización en lengua. Y Sí. bien, pasamos a Fernando, la misma pregunta para vos, ¿cómo apareció en tu vida? Mira, eh, te apareció de muchas maneras, porque primero quisiera decir que para mí es un honor estar hablando en un homenaje a Aldo Blanco, ¿no? Es decir, que a vos se te haya ocurrido invitarme, digamos que hayas asociado el nombre de Aldo Blanco a mí, para mí ya es un honor. Así que fue una persona realmente muy impresionante en muchos sentidos. Yo no lo conocí tanto en lo personal, siempre lo conocí, siempre el vínculo fue como profesor y era un hombre muy, muy cálido, además de muy erudito, ¿no? Porque Sí. sabía un montón de lo que le O preguntaras, que le pero, preguntaras. pero además tenía un sentido común, un humor, Ujú. era alguien que valía la pena estar con él, digamos, ¿no? Pero bueno, mira, la primera vez que escuché hablar con él en realidad fue a través de la madre de un amigo mío, que era profesora de inglés, del Joaquín también, y que cuando yo le dije que iba a entrar a Joaquín B. González, me dijo, lo vas a tener a Aldo Blanco seguramente. No, yo no entré en ese momento, porque como vos sabés, primero empecé otra carrera y después volví, pero antes de entrar a Joaquín, yo hice en la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, hice lo que se llamaba el Teachers Training Course, ¿no? No era Teacher Training College, porque no era Claro. un Terciario profesorado, universitario, pero sí. no era un profesorado oficial, pero era el profesoradito, le decían, pero era muy bueno. Sí, sí. Teníamos Advanced Language 1, Advanced Language 2, que era prácticamente pre-proficiency, y después teníamos fonética, metodología y gramática. Y bueno, Aldo era el profesor de grammar del profesoradito, digamos, del Teachers Training Course. Y ahí lo conocí a Aldo, fue mi profesor de gramática, de este profesorado más sencillo, digamos, pero muy bueno. Y Sí. bueno, ahí ya me pareció una genialidad cómo analizaba las oraciones, porque eh, no sé si había sido un invento de él o algo en conjunto, porque también él, Elba Guaraña, Ana Gómez habían hecho unos cuadernillos de gramática, Los donde de famosos alguna manera, cuadernillos de tapa celeste, de exactamente, con gramática uno. ¿no? Qué Y lindo recordar eso. no analizábamos las oraciones con esas cajas para abajo como en el colegio. No, hacía los Kellogg's diagrams. Claro, había una línea donde vos ponías el sujeto, había un palito vertical, el sujeto para la izquierda, lo que va el predicado para la derecha, y bueno, y toda la relación tan lógica que había de para dónde iban las flechas, ¿no? Si era subjective complement tenía que ir para allá, si era objective complement tenía que ir para allá, si era direct object para allá, en fin. Claro, los Kellogg's, sí. La verdad que eso a mí sí me había gustado gramática y eso ya me Sí. pareció una genialidad y bueno, la verdad que aprendí muchísimo. Y después en el Joaquín, cuando entré al Joaquín, lo tuve en lengua uno Sí. con Laura, como Laura, digamos. Sí. Y bueno, la verdad que fue un profesor increíble para tener en 10 horas de lengua. Mm. Yo estuve escuchando la entrevista con Virginia y Jorge Jorge, Benigni, muy interesante, y muchas de las cosas, bueno, Jorge lo conoció a Aldo como colega y amigo, dice, ¿no? Pero sí, eh, Virginia, muchas de las cosas que decía, sí, era tal cual. Y lo de las listas que todo el mundo se acuerda, sí, es verdad, y eran de la polémica del momento, sí, sí, Quiero y él mostrar se el mataba de testimonio. risa. Ahí tiene Laura, Era la mira. lista sí, de la mira. Olivetti. La Con Olivetti la tenía. Olivetti. Si vos me lo habías compartido, cometí el error de no prepararlo para compartirlo. Ay, Pero bueno, qué bueno. Pero sí, estabas diciendo Pero, para que me interesa, no, Fernando. que Termina a mí lo que eso. me parecía, a mí lo que me parecía genial de Aldo es que en plena polémica que estaban los antilistas y los prolistas, él Se se mataba de reía él. risa. Porque él estaba de vuelta. No sé cómo explicarte, él era absolutamente consciente de lo que Sí, estaba sí, haciendo, de las limitaciones de lo que estaba haciendo, sí, pero le sí. parecía igual que era útil tenerlo, y la verdad que era recontra útil. La verdad que Y, sí. digamos, y su enseñanza de la lengua no se agotaba en eso, porque yo le estaba diciendo a Laura antes de empezar que Exactamente. intercambiamos unos WhatsApps. Yo todavía me acuerdo de What Shall We Do with a Drunken Sailor, que nos hacía cantar canciones. Él tenía un cassette
y teníamos, quería exponerte al idioma desde 10.000 lugares. Lo del Herald, que también hablaba Virginia, Sí, era así. cuando no hacía las Pero, facilidades que viste, hay nosotros ahora, ¿no? cantábamos It's a Long Way to Tipperary. Eh, O John Brown's Body nos hacía cantar a nosotros. Lies a y- Mouldering. Oh, perdón, pobre gente. Pero así, sí, Lies a Mouldering in the Grave. Sí, sí. exacto. Entonces, quiero decirte, también nos hacía tener un diario Sí, íntimo eso iba a en decir. inglés que él se llevaba y lo leía y te hacía comentarios. Sí, Entonces, no, él sabía muy bien qué era lo que estaba en juego cuando esta tensión entre la comunicación, la gramática. Pero bueno, él creía, y, y yo lo sigo escuchando en mi cabeza esa pregunta, él creía que vos le estabas dando mucho más a una persona cuando le enseñabas inglés, eh, cuando le enseñabas la estructura, digamos, y los patterns, y que enseñarle, decirle, hello, I'm Fernando La Sala, ¿no? Este, claro. Sí, así que sí, sí. qué sé yo, y me acuerdo una vuelta que dio una conferencia, no me acuerdo dónde era, pero que en donde él defendía que había que enseñar, viste, qué sé yo, this is a dog. Cuando vos enseñabas this is a dog, estabas enseñando muchísimo más que cuando estabas y la terminó aplaudiendo todo el mundo de pie, porque fue una cosa de una lógica, más allá de que, por supuesto, ¿no es cierto? Él también tenía él muy en claro que él estaba enseñando a alumnos de profesorado, ¿no? Entonces, una Claro. cosa es enseñar inglés como instrumento para comunicarse, para trabajar, para viajar, para lo que sea, y otra cosa es enseñar inglés a aquellos que van a vivir de la enseñanza del inglés. Claro, él lo recalcaba que no era lo mismo una cosa que la otra. Y ahí, perdona ahí que intervenga yo. Sí, sí, que él lo decía mucho y además todo era el famoso, lo nombró Virginia también, el communicative approach, que él decía las críticas. Porque él te daba los elementos para que lo criticaras a él, ¿no? Decía, te daba, decía las críticas que le hacía la pro, pero él también tenía una crítica, como decís vos, la respuesta, como por ejemplo que al decir this is a dog, estás enseñando mucho más que a decir que esto es un perro. Sí. Y después, bueno, Sí, el diario este que nos hacía conservar, cuando él se lo llevaba y te corregía, él te lo corregía, pero él respondía al mensaje. me acuerdo. Entonces, no es que solamente veía si cometías un error de gramática. Entonces, Sí, quiero decir, él entendía perfectamente que la lengua se usaba para comunicación y todo lo demás. Es decir, no, ¿quién no? Eso es lo, sí, sí, sí. Seguí vos, pero sí, sí, es una exacto. simplificación, pero es cierto que, bueno, era como, y a él le Lindo oírte encantaba, decir eso. digamos, la sensación que yo tengo es que él se divertía muchísimo con Todos esos debates. La esos polémica. debates. Sí, 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 sí. que él, Sí, sí. él le parecía para qué con esas pavadas pelearse tanto. Pero sí, la verdad, yo tengo el diary que dice Fernando. Me acuerdo que Mm, hoy me arrepiento. En su mm, momento, porque Dios sabrá cuál habrá sido su destino, porque yo, como, como una, como una distinción, como algo como testimonio de gran afecto y de gran valoración, el día del examen final el diary se lo regalé a él, que lo llevara, que él también me acuerdo por su gesto como se conmovió. Y, mm. y vos, Laura, cómo viviste ese tema, ese debate de él que hacía las famosas listas de palabras? ¿A vos te Con las sirvieron? listas de palabras, yo creo que siempre doy este ejemplo. Digo, si hoy a un alumno le decís, estudiate esta lista, cuando Aldo nos decía eso, nosotros le decíamos, sí, profesor, ¿para cuándo? En cambio, ahora te dirían, ¿para qué? Mm. ¿Para Sí, qué? es otro Y perfil. bueno, Para bien o para es mal ha cambiado otro, el perfil, sí. pero esas listas son inolvidables, todos nos acordamos, todos. Sí, sí. Entonces, Eh, aparte con lo del diario también, es como escribir un blog. O sea, hoy estamos hablando de un blog con la tecnología, pero él ya lo hacía de antes. O sea, sí, tenía un pensamiento que era más avanzado. Y además claro. esas listas, Laura, no sé si estás de acuerdo, pero yo me acuerdo, por ejemplo, las listas con expresiones
que él consideraba que se traducían a través de otra estructura gramatical. Entonces vos tenías, por ejemplo, y te decía, bueno, ¿cómo traducís he kicked the door open? Entonces él te ponía, cerró la puerta de un puntapié. ¿Entendés? Y te explicaba cómo kicked tenía que ser traducido no como un verbo. Si no podías decir pateó la puerta cerrada. Entonces te hacía esa reflexión. Y entonces después tenías, qué sé yo, he pushed the door shut. ¿Entendés? Cerró la puerta Sí, de un empujón. Entonces, eran un montón de cosas que te abrían la cabeza. A mí me parece que te abrían la cabeza sí. a que la lengua, bueno, las lenguas funcionan estructuralmente de otro modo en algunas situaciones, para Para algunas. lo mismo, sí, Entonces, sí. era como muy interesante. Después, qué sé yo, él me explicó con mucha claridad por qué no se podía decir how do you call it, ¿no? Que todo el mundo. Claro. Típico error. Entonces, es what do you call it, Sí, porque what you call, claro, la respuesta es un noun non-equivalent, es un objective complement. Entonces, estas son claro. cosas que me acompañan casi 40 años más tarde, todavía me siguen acompañando en mis clases y se lo enseño a mis alumnos, Claro. porque, y lo nombro a Aldo, porque Virginia le contaba que ella y otras colegas de gramática también lo siguen nombrando, porque sí, porque enseñaba esas cosas prácticas, no era simplemente que te aprendieras todo, lo otro que decía en el diccionario tal cual, te decía, no siempre buscan en el diccionario palabras que no saben, busquen las palabras que saben, busquen chair. Y entonces vos ahí Que buscabas yo chair hacía eso. y te encontrabas con que Chea podía ser un verbo. ¿Entendés? Ay, Entonces, era un genio, digamos. sí, sí, sí. Puede ser una trivialidad o una superficialidad, pero realmente que era genial, tenía Sí, cosas sí. absolutamente geniales, Si ¿no? hay que Entonces había. sintetizar todo lo que decimos en, que en 4 o 5 palabras, tres, was a genius. Sí, por allá. Sí, sí, todas esas Y reflexiones. ¿Sabes? después, Respecto al otra cosa diccionario, que también. Ah, perdón, perdón, Laura, no, no. Perdón, Laura, no, te con cuento que respecto es al del diccionario, ¿sí? diccionario, él decía que había que empezar con la L, porque es la que menos palabras tiene, pero para empezar el estudio era por la L. Mira. Sí, sí, sí. Bien. Mira, sí, yo me acuerdo que también después muy del diccionario, ahora son virtuales, pero cuando eran los mamotretos, ahí yo tenía que buscar una palabra, leía toda la página. Mm, Así, y él decía también algo que empiecen por el ejemplo. Así un verbo que encontraron en una novela, por ejemplo, lo buscaron, empiecen por el ejemplo y luego vayan a la explicación. Y mm, después decía, y cuando decía cómo decir, qué sé yo, tal cosa, alguna estructura, él decía, bueno, vamos a ver si podemos llegar a una regla. Tráeme 10 ejemplos, yo veo cómo. Ahí, cómo lo podemos, y ahí hacemos algo, un patrón que podamos tener en cuenta. Y sí, yo les agrego una cosa ahí sobre bueno, ya creo que se lo conté a Jorge, porque él decía que, bueno, la lista, sí, hay muchos abordajes que uno, que no se limita a la que te da el profesor, dice muchas cosas. ¿Por qué no encuentra, ustedes como profesores, por qué no encuentran criterios para hacer listas? Y a ver, me los mandan, decía yo, al final se lo mandé años después por mail, que yo dije, una de las listas que encontré es palabras, expresiones con el subjuntivo en español que pasaran al inglés de manera totalmente distinta, como decirla. Por el subjunctive no les voy a explicar a ustedes, como que distinto que, y por ejemplo había encontrado que me espere sentado. Entonces, he can whistle for that. Como si está esperando que le pidas disculpas. Bueno, que me espere sentado. Oh, he can mm, whistle for that. mm, Había, o si no, pero mira que Pepito se va a enojar. Y bueno, que se enoje. Let him be angry. ¿Mm? Así, distintas y otras con las nominalizaciones. Por ejemplo, mira, yo no soy mucho de ir al cine,
I'm not much of a church or cinema goer or movie theater goer, whatever. Así les mandé. Y eso, eh, si alguien dice que no sirve, lo traemos y como dice Jorge, mostrame, que nos demuestre por qué le parece que no sirve. Digo, Mm. ¿no? Sí. Sí. Después otra cosa genial para mí, nosotros eh, creo que para esa época había llegado el cable a la Argentina, pero no como ahora, ¿no? Sino No, que no, pero había era muy poco, sí, muy sí, sí, poco, y lo sí. único que tenías como canal extranjero era la CNN. Ajá, Y entonces un poco nos quejábamos que no entendíamos nada cuando veíamos la CNN, sí, ¿no? y Entonces, sí, ¿qué había que hacer para entender la CNN? Y que yo estábamos en lengua uno por ahí. sí. Y él era un genio porque decía, ¿quieren entender la CNN? ¿Vos qué te imaginas que te va a decir? A ver, Practiquen más listening, qué sé yo, qué sé cuánto. Decía, lean el diario. Y es tan así que, y después en los modelos de communication competence tenés, sí, knowledge of the world intercede totalmente. Vos no podés, digamos, hay muchas veces que no es que no entendíamos porque no entendíamos qué estaba pasando en el mundo. claro, Entonces, en si querés gran mejorar tu parte. listening comprehension, read the newspaper. Decía, bueno, y él usaba Sí, Gerald un montón. Este, sí, porque está todo un bagaje cultural que uno necesita poner en juego cuando escucha y trata de entender sí, lo que está escuchando, sí, ¿no? es para, claro, les responde a los que podían acusar de conductista y demás, tenía cosas, como dicen ustedes, tan avanzadas que hoy que sin tener las herramientas que tiene hoy, que nos puede decir el profesor, bueno, busquen en el Google tal tema, le decía Virginia en privado los fosfatos de Nauru, que es, no sé si los recuerdan ustedes, Nauru, una isla, un país muy chiquitito, de que Mm. yo no lo hubiera oído nombrar jamás de no ser por él, Nauru y los fosfatos. Y así que ven, ya nos dice Zoom que me quedan menos de 10 minutos, así que Laura, allá para cerrar te invito te doy así un minutito para contestar la pregunta que no te hice. ¿Qué te gustaría compartir? Que no te lo pregunté. Que me gustaría compartir de Aldo. Ah, que no me hayas preguntado. Claro, Ok, sí, no, sí. que, o sea, mi trabajo final de la adscripción iba muy en línea con estas listas. Sí, Entonces él me sugirió, o lo negociamos, no recuerdo, que buscara ejemplos para cada significado que tenía cada preposición. Entonces yo me fui, una Pascua, me fui a Santa Teresita, me llevé todos los libros, todo, y empecé, y era un trabajo que era imposible, imposible. Pero bueno, yo creo que hoy con la tecnología, claro. por eso insisto que él siempre estaba más allá, porque Sí, esa compilación hubiera sido tal vez más sencilla y hubiera sido un trabajo redondo, pero sí. era inabarcable, La, no lo podía hacer, no lo sí. podía hacer. Y, Pasé 4 días con la cabeza, un día en un libro, enterrada en un libro, pero no, no lo logré, no pude. mira Pero bueno, vos, y eso tanto que deja, mira que qué linda vivencia. Y pasamos la pregunta a Fernando, lo mismo que, ¿qué te gustaría haber dicho que no te dio oportunidad de compartir? Mira, creo que, no sé si no quedó dicho a lo mejor así implícitamente. Yo creo que tenía esto de reírse de estos debates y de gustarle el debate, es porque él estaba convencido de que nadie sabía todo, ¿no? Y, y- y a mí eso me sirvió mucho en nuestra profesión, porque con los métodos de enseñanza, es como que a veces cuando se introducen nuevos métodos de enseñanza, es como que hay que volverse un fanático creyente en esa nueva metodología, sin ver cuáles pueden ser las limitaciones qué puede perderse de lo que se hacía antes. Así que Sí, creo que era una persona en fin, que ponía todo en su justa proporción, ¿no? Y, y y bueno, además de que era una persona sumamente inteligente, sabía muchísimo. Yo recuerdo cuando yo tuve una cátedra de lengua uno,
Y me acuerdo que hicimos una reunión de lengua una vuelta, imagínate, yo era un pichi que acababa de empezar, en una reunión donde estaban Aldo Blanco y otros profesores que enseñaban lengua 1 hace años, Me y imagino, sí, estábamos sí, sí. hablando con otros profesores que daban lengua 2 y estaba este libro de Walt Bilda, no sé si se lo acuerdan, Walt Bilda, que ¡Y! también que era una especie también Ay, de listas qué trazadas, pero lindo, qué era lindo recordar buenísimo. todo esto, sí. Y claro, entonces un poco el debate era, bueno, entonces en lengua 1 hagan las unidades de la 1 a la 8, suponete que estoy inventando, y Sí, después sí. en lengua 2 usamos la de la 9 a la no sé qué. Y Aldo decía, no, no es así. Hay que mirar cada unidad y cuáles de esas expresiones a ustedes les parecen que son expresiones que sean para lengua 1 y cuáles serían las expresiones para lengua 2. Es decir, él estaba hablando, ¿no?, de cuestiones de idiomaticidad, de frecuencia de uso, en fin, cantidad de cosas. Así que era Claro. una persona realmente, y siempre muy humano y muy humilde, ¿no? Porque yo me acuerdo que la familia de Aldo tenía una panadería muy prestigiosa a 2 cuadras de lo de mis padres. Y se llamaba La Exposición, en la calle Las Heras, entre Montevideo y Rodríguez Peña. Después se pasaron a Vicente López con otro nombre. Y una vuelta me lo encuentro a Aldo en la caja. Y Me muero. imagínate, ¿no? El genio, este genio, este monstruo de la Sí, sí, lingüística sí. de la lengua, y yo no tenía ningún problema en sentarse en la caja. Y yo estaba, Yo alumno de me él, estaba muero. frustrado porque yo decía, ¿en qué le hablo? Yo hacía la cola para pagar y estaba pensando, ¿en qué le hablo? Y cuando me acerco así, me dice, hola, ¿cómo te va? En castellano, ¿no? Y Porque el tipo era un tipo absolutamente, ¿cómo puedo así decirte? es, Natural, no natural. sé, la Así verdad, es. muy querible. No, no, yo hacía mucho que no lo veía cuando me enteré que Aldo había fallecido, Sí. porque bueno, la verdad que la vida me llevó por otros lugares, en fin, no nos volvimos a encontrar y la verdad que fue una tristeza gigantesca Gigantesca. pensar en no tenerlo, pero bueno, qué sé yo. Y ¿Viste eso que decías, también, Virginia, any questions? Uno cuando, viste que Virginia dice, así empezaba gramática 2 porque te acordás que cuando Sí, hacíamos sí, gramática 2 él te mandaba a leer y entonces no iba a dar un tema, era esto que decía Virginia. sí. Bueno, any questions, así. Y la verdad que uno tenía la sensación de que él sabía todas las respuestas, ¿viste? Chicos, Porque se chicos, ponía a chicos, quedan, laburar. se acaba el tiempo, chicos, se acaba Bueno, el muy bien. tiempo, pero lástima porque para mí esto recién empieza, así que le digo, prometo que los voy a volver a invitar, van a poder más oportunidades de hablar de ustedes mismos y de seguir compartiendo tanto. De corazón, muchas gracias Gracias a por vos. todo, y especialmente por ser parte de mi historia. Bueno, bueno, muchas gracias. Abrazo a la Igualmente. distancia, gracias. abrazo a la distancia. Bueno, Adiós. gracias. Hasta luego. A vos que estás del otro lado, siempre la invitación, si te gustó este contenido, todavía no te suscribiste al canal, siempre te esperamos. Es un simple clic que nos ayudas muchísimo. Si te gustó también deja tu like, deja tu comentario, deja tu experiencia con Aldo, que ya sea directa si tenés la edad mía o más, o indirecta. Sí, seguramente habrás tenido profesores que lo nombraron. Bien, gracias por estar del otro lado y hasta muy pronto.